Bienvenidos. Hoy nos encontramos entre el hexagrama número 43, la resolución, la determinación de desalojar de nuestra cabeza las débiles ideas obsesionantes, y el 45, la reunión, que exige naturalmente el sacrificio de lo personal, privando el interés de lo colectivo. Hexagrama 45, nos encontramos en la secuencia intermedia, en el 44, cuya denominación es el ir al encuentro, o que implica encuentro súbito con una debilidad que, por considerar de poca importancia y tener un carácter autocomplaciente, corremos el riesgo de incurrir en ella. El hexagrama nuclear, que previamente nos puede prevenir de condescender a este encuentro gustoso, es el hexagrama número 1, lo creativo. La rememoración, la vuelta sobre sí mismo para recordar a qué principio se debe uno, evitando de tal manera que haya necesidad de establecer una guardia física externa que nos impida cometer esa inclinación debilitadora hacia la que somos propensos. Este es el espíritu del hexagrama 44, cuyo reverso, obviamente, porque está representado por Zoom, abajo, el viento, implicando una primera línea débil en la que nos encontramos, y por ser todas las demás líneas fuertes, pues podemos considerar de poca importancia ese encuentro súbito, que además tiene un carácter autocomplaciente. La reversión, el polo positivo de esta estructura, es el recordar que el viento debajo del cielo reitera constantemente, o reitera por medio de la palabra, de la razón, nos recuerda los principios a los que estamos sometidos, y que es la capacidad implícita en los principios de no tener necesidad de que haya una autoridad externa para impedirnos caer en esa debilidad. Bien, vamos como de costumbre a leer el texto de Ray Wen para este hexagrama tan comprometido. El ir al encuentro, el texto habla tradicionalmente, su literatura procede de hace 3.150 años. Justifico históricamente esto en función de la sensibilidad social actual, pero que tiene plena justificación en el campo de la historia. La muchacha es poderosa, no debe uno casarse con una semejante muchacha. Traslademos el ejemplo de la muchacha, cualquier posible debilidad que se nos ofrece en circunstancias aparentemente de poca importancia y que podemos encubrir fácilmente, y a la que le damos cabida, pero acaba por corroer. Otro de los ejemplos es el joven cerdo flaco, el cochinito pequeño y rosado, que en principio es encantador, pero que si lo metemos en nuestra casa, tanto sea con los muebles convencionales como por aumentar el efecto de tensión dramática, pues tenemos una casa decorada con muebles heredados de la bisabuela y de la tatarabuela y de gran valor, y el cochinito flaco en principio no hace nada, pero cuando crezca podemos trasladarlo incluso a un cachorro de perro que lo metemos en la casa y acaba devorándonos las patas del mueble chipendales, etcétera, etcétera. Bien, el duque de Zhou, el rey Wen, completa el dictamen inspirándose en las imágenes componentes de la siguiente manera. Como lo que he dicho,
con la reversión, si la significación primordial para el consultante es que se va a encontrar con una debilidad que va a querer asumir por su parte autocomplaciente y por su aparente no repercusión posterior, pues el reverso es aquello de que así procede el príncipe a difundir sus órdenes, proclamándolas hacia los 4 puntos cardinales. El viento, debajo del cielo, llega a todos los puntos cardinales, obviamente. Si uno recuerda a los principios a los que se debe, o una, probablemente en función de su autoestima y de la verdad con la que pretende conducirse, no dará cabida a esta debilidad por tentadora que pueda parecerle. Bien, esta es una respuesta acerca de la cual debe darle vueltas el consultante para no incurrir en la debilidad de acceder a ella y sí recordar, rememorar los principios creativos a los que se debe y que el cielo, el viento, difunde debajo del cielo sin necesidad de que haya un guardián en la puerta de cada casa para recordar nuestros principios éticos. Esto para el hexagrama obtenido sin línea mutante. Cuando entramos en la estructura, línea estructural, la primera línea, la expresión del Duque de Zhou es muy descriptiva. Podría pasar por los mejores publicistas del momento actual. Frenarlo con galga de bronce, aunque la expresión nos resulte antigua, galga de bronce, pero trasladémoslo aquí a los tipos de frenado que tiene la conducción automovilística o los trenes, es decir, frenar la galga con galga de bronce. La galga de bronce hace alusión a los antiguos frenos de las carretas, de ejes de círculos de hierro o de madera endurecida, y con el freno de bronce, las pastillas, frenar el impulso. En esta línea, el consultante debe frenarse respecto de su propósito y con la mutación, la mutación de esta primera línea es la misma, produce el mismo arquetipo que el que tiene el hexagrama en su estructura nuclear, lo creativo. Frena el propósito y somételo a los principios de lo creativo. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la segunda línea, el texto del Duque de Zhou habla de que en relación a lo que acabamos de consultar es una debilidad que nos está permitida en un ámbito restringido, pero que no debemos hacer alarde de ella o presentarnos con ella dentro de, si tenemos una convención de amigos, una reunión de amigos, no es propicio mostrarla en la colectividad ni en la comunidad. Es algo permitido en un ámbito restringido, como nos viene a mostrar el complementario, que es el 33. La capacidad que debe tener el noble de percibir cuando lo vulgar, cuando lo vil, empieza a crecer de una manera amenazante para los principios y entonces, sin llegar a trabar conflicto con ella, previsiblemente en función de su buena vista, de su buen olfato, de su buena captación, retirarse pertinentemente antes que engolfarse, permítanme la expresión, con aquel elemento inferior que le está permitido en el ámbito de lo privado. Bien, esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se le produce al consultante
en la tercera línea de este arquetipo tan complejo, tan gustoso, tan tentador, pues dense cuenta de que se une, como se dice por aquí abajo, el hambre con la gana de comer. El hexagrama de la autocomplacencia y la tercera línea estructural. Habla el duque de Zhou, interpretando obviamente la inspiración de lo trascendente oracular, que la tendencia es a ir hacia abajo. La tendencia es ir hacia el objeto de nuestra consulta, pero que ya debemos estar advertidos, ya estamos advertidos. Y como digo, el oráculo nunca habla de una manera banal, de manera que ahora le toca al consultante rememorar en qué tipo de circunstancias ha estado semejante a estas que han resultado pues, poco menos que catastróficas. De ahí la advertencia, es decir, en relación a esta tendencia a bajar hacia este objeto u otros de la misma índole, por una inclinación vulgar, excesivamente sensual, excesivamente apegada al ego, ay, que es de mi propiedad, ay, que es mi esto, y yo quisiera, que implica tanto el afecto excesivo como la aversión, porque esto es una línea muy fina. Bueno, iba a recordar un mal chiste de, ay, que ve, que rico es, y cuando crece aquello, ay, ¿por qué no me lo habría comido? Ya que parecía tan rico, porque ahora me está devorando las entrañas, me está devorando la vida. Pues bien, en esta tercera línea la tendencia del consultante en relación a es ir a lo autocomplaciente. Pero si rememora, como digo, y si no, que amplifique sus luces, debe estar advertido. La imagen que usa el duque de Zhou es además también excesivamente clarificadora, es decir, dirígete hacia el asunto como si tuvieras la piel de los muslos arrancada, muslos despielados. Imagínense por un momento, si hay una leve escocedura entre los muslos y te sientas al fresco para que nada te roce. Si tuvieras los muslos despielados, ¿cómo te moverías en relación a un objeto, el que quiera que fuere? Con una cautela extremada. Pues bien, así debe el consultante considerar el objeto de su consulta, el objeto final de su consulta. Dirigirse hacia él de ese modo, como si tuviera los muslos despielados, de manera que probablemente no me muevo, si no es de vital importancia. Y el complementario que se produce con esta mutación todavía nos va a aclarar mucho más el momento debido, el momento circunstancial, cómo debemos interpretarlo. El hexagrama complementario es el conflicto, la divergencia de movimiento totalmente antagónico hasta producir un conflicto, como si tuvieran que comer de la misma cucha un chihuahua y un San Bernardo, y cada uno con su legitimidad, con su, yo voy a por lo mío, pero entrando en un conflicto por la parcialidad. De manera, en relación al conflicto, el texto del conflicto nos habla por sí mismo, no en relación a esta línea, sino por sí mismo, que un conflicto, lo mejor de un conflicto es poder darse cuenta al principio para abandonarlo, para no entrar en conflicto. O si acaso, dejar nuestras razones sin extremarlas a la mitad. Y desde luego recurrir a una autoridad imparcial y con capacidad de conocimiento, no a un amiguete, sino a una autoridad imparcial con el conocimiento suficiente sobre las partes a cuyo dictamen se puedan someter ambas partes. De manera que ojo con esta tercera línea que ha obtenido el consultante. Cuando la mutación se produce en la cuarta,
tenemos un cambio cualitativo, porque estamos en el inicio, cierto, inicio, pero del trigrama superior. Cuarta línea, tercera y cuarta multitensionada. Y dense cuenta de la posible correlación interna, no posible, sino real, en el orden secuencial de la reflexión interna que tienen la tercera y cuarta línea. En la tercera nos ha dicho que a la hora de dirigirnos a aquello debemos estar advertidos de que es extraordinariamente corrosivo y mira hazte la idea de que está con los muslos despelados y en último extremo evita el conflicto, no lo extreme desde luego y recurre a una autoridad superior. Bien, porque lo mismo que tienes tendencia a quererlo, cambias a odiarlo por aversión. Yo lo cogería hasta meterlo en mi corazón o yo lo tiraría por la ventana. Bien, cuidado. Pues la cuarta línea habla el duque de Zhou que si se abandona lo pequeño por considerarlo de poca importancia, siendo sin embargo de tu responsabilidad su cuidado, habla de una pecera y que cuando el amo de la pecera va a ver la pecera, no hay ningún pez en la pecera, significando, tiene grandes significaciones, sin querer adjudicar un valor espiritual X a los peces, pero dentro de las determinadas tradiciones por provenir, por estar en inmediata relación con, digamos, con la placenta vital del universo, vamos, del universo terráqueo, la vida, pues obviamente en el mar están las formas más elementales y a los peces se los considera los seres menos espiritualizados. Nos perdonen ellos si la cosa no es de ese modo. Pero no hay pez en la pecera cuando tú eres el cuidador de la pecera y tú eres quien has metido al pez en la pecera. Si te descuidas de ellos, luego no está o el animal está muerto, ha fenecido. De manera que aquí significa algo que es responsabilidad del consultante, pero que no vaya a subestimar su cuidado por considerarlo de poca monta. Porque de lo contrario, cuando necesite de aquel pez, de aquellos elementos que en un momento determinado carecen de importancia, pero que dense cuenta, ahora en un estrato superior pueden necesitar de lo inferior y por haberlo descuidado no hay pez en la pecera, pues mal asunto, mal nos vemos. El complementario que se produce con esta línea es el hexagrama 57. El hexagrama 57 está constituido por la reiteración del trigrama Sun, lo suave, lo gentil, lo perseverante, el crecimiento vegetal, lento, bien, está reiterado. Es decir, no tiene una gran capacidad de transformación, así, de carácter a priorístico. Pero, pues, ¿cuál es su utilidad? Bien, para que sea útil, tiene que tener una alta finalidad. Colócalo, como yo suelo decir coloquialmente, colócalo como una estrella en tu norte o en tu sur, el que sea tu eje de orientación, tu punto de alta, de elevación, elevado. Y como la energía transformadora es poca y es de a poco, como la reiteración del viento, la reiteración de las palabras, la transmisión verbal que era rimada de los antiguos aedos, cuando, por ejemplo, de Homero, reiterando la Ilíada y la Odisea por la vieja Hélade, los viejos cantos, cuando se aprendía el abecedario o la multiplicación, se reitera una y otra vez las canciones para grabar en el fondo la sustancia, había que reiterarla, lo cual implica tiempo y gentileza una y otra vez, pero una y otra vez en un mismo sentido. No tengo capacidad económica para comprarme aquello que deseo. Entonces lo guardo en
mi hucha, en mi cuenta de ahorro, voy acopiando todos los pequeños recursos, porque no tengo muchos recursos, de manera que todos los recursos, para no distraer la atención de aquel objeto principal que he colocado en altura para dirigirme a él, pues debo ir con pequeños recursos, cuidando este pequeño elemento que no debo descuidar, que ya me ha recordado la línea, que no olvide, porque entonces será desventurado cuando quiera recurrir a él. ¿Qué debo hacer? Pues cuidar este pequeño elemento, dirigiéndolo hacia una notificación elevada, empujándole poco a poco a ver si lo convierto en algo excelso, en algo vital, en algo significativo, siquiera sea para él mismo y para mí. Esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otro caso tenemos la mutación en la quinta línea, el texto también es extraordinariamente descriptivo. Recuerden que el hexagrama, no lo he mencionado, pero lo voy a mencionar ahora. El 44 alude o representa al arquetipo de las relaciones sexuales. Y si bien en un principio la sexualidad, por su despilfarro y por su falta de principio, puede ser autodestructiva con un empleo indiscriminado, como indica la primera línea, frena con galga de bronce y somete a principio, aquí en la quinta línea habla de que si el noble ha conservado al principio débil, al principio frágil, como es la sexualidad, aquí en el prototipo nos pone que guarda una correlación, aunque no necesariamente. Vamos a limitarnos al aspecto directo, el melón. Habla del melón, de cuidar el melón entre hojas de sauce. En la época que se produce, el melón es una fruta de época exquisito, en la época veraniega. Si, por ejemplo, hablo para el ámbito de nuestra cultura occidental en la que hablo, sin excluir a otra, quiere deleitarte ofreciendo a tus comensales en una fecha navideña, etcétera, o Año Nuevo, un melón, lo conservas en un lugar seco y frío, con la temperatura adecuada, entre hojas de sauce o las que procedan del medio ambiente en el que vive, preservándolo de golpe y de rodadura, y entonces llega en un momento, en la buena gobernación de la quinta línea, en que habiendo conservado el principio débil lo has tratado de manera adecuada, luego en la madurez puedes deleitarte con su consumición, como es el melón, cuidado de su preservación de golpe y de putrefacción, ofrecerlo y degustarlo con tus comensales en la mesa en la madurez. Esta es una respuesta oracular para la quinta línea de mutación que nos lleva al hexagrama número 50, el caldero. Que el caldero, dentro de las significaciones de condimentación tipificada en el libro de las mutaciones, directamente de forma de alimentación, aunque empecemos tan elementalmente como la espera del agua que caiga, que todavía no es alimento en sí mismo, pero va a alimentar aquellos elementos de los cuales nos alimentamos nosotros, ¿no? Luego está el hexagrama 27, que específicamente ya sí se refiere como sus imágenes con formas, ¿no? La mandíbula y el maxilar superior, como prototipo de la alimentación humana genérica. Este es el 50, el caldero, la alimentación destinada a ofrendar a los ancestros o a las divinidades tutelares de cada región del mundo,
o en el ámbito de la civilización, sin extrapolarlo a los ámbitos celestes, cuando queremos agasajar a alguien que es de especial importancia para nosotros y nos esmeramos en ofrecerle una buena colación, pues el 50 es la capacidad de transformar penetrando a través de lo elemental, por medio de los elementos de civilización, convertimos aquella cuestión elemental que en la primera línea estábamos obligados a frenar con garra de bronce antes que nos descompusiera a nosotros mismos nuestra estructura. Si en la línea quinta, la línea de gobernación, en función de nuestra penetración mesurada y sabia y civilizada, hemos convertido aquello que tenía un aspecto grosero en un condimento rico, pues podemos disfrutarlo nosotros conjuntamente con nuestros comensales e invitados. Esta es la respuesta o una posible respuesta para la quinta línea de nutación. De manera que buen cuidado consultante con este melón que debes disfrutar maduramente con quien te corresponda. Con la sexta línea, cuando tenemos una mutación en la sexta línea, pues las circunstancias son totalmente diferentes. Aquí, en paz, vamos diferente. Quiero decir gradualmente diferente desde el principio. Al ser extrema, en el principio era frenarla y aquí al final de un hexagrama de dificultad, de esfuerzo, de principio para modelar aquellos elementos con los que en la vida tenemos que luchar contra la autocomplacencia, contra el disfrute, sometiéndolo a principio, pues ya cuando estás en la línea de la sabiduría y te viene una propuesta vulgar, justifica la expresión del duque de Zhou que dice baja los cuernos y rechaza al vulgar, a la propuesta vulgar que se te ha ocurrido o que se te ha ofrecido. Sin embargo, también te dice, es cierto, rechaza con los cuernos incluso la propuesta de vulgaridad a estas alturas, pero también te dice por medio de la mutación que cuidado, que con esto lo que se produce es una sobrecarga, es decir, tanto la sobrecarga se produce si accede a admitir esta vulgaridad a estas alturas, produciendo una sobrecarga en tu estructura que amenaza con que la viga maestra se te hunda encima y has echado a perder todo el trabajo de tu vida, como que no seas, debes rechazarlo, pero debes tener en cuenta antes las características del 28 como complementario para mejor distribuir las cargas y no tener que recurrir necesariamente a un empleo continuado, perseverante de la violencia, sino permanece analizando en soledad, si es preciso, penetra en el asunto para distribuir estas cargas de manera que resulten saludablemente pertinentes su traslado y no amenacen individuos. Bien, pues con esta línea pues terminamos el hexagrama número 44, el ir al encuentro, arquetipo de los encuentros súbitos o de la propia sexualidad en el ámbito de lo humano. Y como siempre, muchas gracias por vuestra atención.